Efesios capítulo 1, y esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestras exposiciones que estamos haciendo en esta epístola, nuestras predicaciones expositivas de Efesios. Efesios capítulo 1 del versículo 7 hasta el versículo 14. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Hay alguna diferencia con Reina Valera 60, pero el mensaje es el mismo. Dice la Escritura: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Señor bendiga su palabra. Y como ya habíamos nosotros mencionado en estos estudios, porque no es la primera vez que vamos a profundizar en esta porción de la Escritura que hemos leído, como ya hemos anunciado anteriormente, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo aquí enumera una serie de bendiciones para todos sus escogidos, los escogidos de Cristo. Y en nuestro sermón pasado nosotros estuvimos meditando únicamente en el versículo 7, cuando habíamos visto allí el Evangelio, en un solo versículo. Sin embargo, nosotros podemos observar que el Señor nos habla de bendición tras bendición tras bendición para nuestra vida espiritual, esta vida nueva en Cristo, que comienza con el perdón de nuestros pecados por los sufrimientos que tuvo Cristo en aquella cruz. Y al inicio de nuestro versículo 8 se nos habla de la gracia abundante de Cristo para nosotros. La gracia como la fuente de la bendición espiritual del nuevo nacimiento. Dijimos que por esta abundante gracia Dios está dispuesto a perdonar al pecador más obstinado. Dios está dispuesto a hacerle mucho bien a quien mucho le ha ofendido. Las riquezas de Dios que nosotros leemos en la Escritura implican que Él no necesita nada de los pecadores. Ninguno de ellos puede traerle nada al Señor, porque el Señor ya es rico. De Él es el cielo, de Él es la tierra y todo lo que hay sobre la tierra. De Él es el oro, de Él es la plata. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él, y si en algún momento nos acercamos a su presencia clamándole por misericordia para nuestras almas, lo único que llevamos con nosotros fue nuestros pecados, para que Él los perdone, para que Él los lleve y los sepulte al fondo del mar y nunca más se acuerde de ellos. Dios no espera recibir nada del pecador, porque Él mismo ya ha dado a su amado Hijo, para que Él derrame su sangre por la salvación de nuestras almas. Hermanos, la gracia del Señor es todo en la vida de un cristiano, absolutamente todo. El pan que nosotros tenemos en nuestra mesa cada mañana nos debe hacer recordar la gracia del Señor, las diferentes gracias que Él tiene. La salud que gozamos hoy día en nuestros cuerpos es la gracia del Señor. Y decimos que es la gracia del Señor, aunque también otras personas dicen que es una bendición, porque nosotros todavía no somos perfectos, porque nosotros todavía pecamos contra el Señor,
Y Él en su misericordia, en su gracia, todavía provee para nosotros, no solamente riquezas espirituales como nosotros vamos a ir viendo en estos textos de la Escritura que hemos leído esta mañana, sino también gracias o bendiciones materiales, aquellas que son temporales y necesarias para nuestro cuerpo. La gracia del Señor es todo en la vida de un cristiano, y meditar en su gracia debe conducirnos a nosotros a una humildad en nuestro caminar como pecadores redimidos aquí en la tierra. Y esa humildad es la consecuencia de conocer nuestra posición en esta vida. Es reconocer que todo lo que tenemos nosotros, absolutamente todo, es regalado. En 1 Corintios 4:7 dice la Escritura: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como si tú te lo hubieras ganado? No hay jactancia delante del Señor, absolutamente de nadie. Una persona que camina viendo su pecado es alguien que conoce la gracia de Cristo, es alguien que conoce la riqueza de ella y por lo tanto entiende lo que es esa persona y lo que tiene, y que no lo tiene por ningún mérito personal o algo que lo recomiende delante de Dios, sino lo tiene única y sencillamente por la gracia generosa del Señor, por los méritos de un Cordero justo, quien por medio de sus sufrimientos ha rescatado a los pecadores de su vana manera de vivir. Y estas maravillosas palabras que nosotros encontramos en la Escritura, las riquezas de su gracia, se encuentra, hermanos, en medio de muchas bendiciones. El versículo 4 nos habla de la elección antes de la fundación del mundo. En el mismo versículo nos habla de la santificación que Dios nos ha otorgado. El versículo 5 nos enseña de la bendición de haber sido adoptados dentro de la familia de Dios para toda la eternidad. El versículo 7 nos habla de la gracia de la redención y el perdón de nuestros pecados. El versículo 8 expresa la gracia abundante de Cristo que nos concede sabiduría y discernimiento, como dice la versión que yo tengo aquí. Y en esta mañana yo quisiera que prestemos atención a estas gracias que Cristo nos regala al momento de nuestra conversión: sabiduría y discernimiento. Yo quisiera que con la ayuda del Señor nosotros podamos profundizar en estas dos palabras que son la gracia del Señor para todos los que hemos sido nacidos de nuevo. La Escritura, hermanos, nos enseña que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y esa misma palabra que nos da el nacimiento nuevo, nosotros también observamos que hace sabio al sencillo, da sabiduría al simple. Así lo expresa el Salmo 19:7, que en la versión de la Reina Valera 60 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, es decir, trae salvación, trae regeneración, trae nuevo nacimiento. Pero no solamente se queda ahí el salmo que estamos citando, sino que dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este versículo del Antiguo Testamento nosotros vemos que tiene una relación con el pasaje que estamos leyendo hoy en este versículo 8 de la epístola a los Efesios. Pero también nosotros podemos notar en el Antiguo Testamento, en el Proverbio, en el capítulo 2, versículo 10, que dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Otra vez notamos aquí la palabra sabiduría, y dice la palabra del Señor que cuando la sabiduría entrare en tu corazón, no solamente en la cabeza, no solamente en tu mente, no solamente en tu memoria, sino que cuando la sabiduría entra en el corazón, por la gracia de Cristo, nosotros
recibimos más gracias que nosotros vamos a ver esta mañana. La Escritura pues nos habla de esta clase de sabiduría, esta que entra en el corazón y no solamente entra en la cabeza. Pero ¿de qué sabiduría nos habla el Espíritu Santo en este versículo? Porque nuestro pasaje dice así: en toda sabiduría y discernimiento, o en toda sabiduría e inteligencia, como dice Reina Valera 60. ¿De qué sabiduría nos habla? Pues hermanos, la palabra del Señor nos habla de sabiduría en diferentes formas, en diferentes contextos. Y yo quisiera repasar algunos de ellos con ustedes esta mañana. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y en este versículo, amados hermanos, la palabra de Dios se refiere al mensaje del Evangelio de salvación para las almas perdidas. Ya hemos visto, hemos conocido qué es lo que la Escritura se refiere cuando habla de esa sabiduría de Dios en misterio que ha sido revelado progresivamente desde el libro de Génesis hasta la cruz de Cristo, y más abiertamente en las epístolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Versículos más adelante de nuestro pasaje aquí en Efesios 1, podemos notar que la palabra de Dios nos habla también de la sabiduría en un sentido del conocimiento salvífico. El versículo 17 en Efesios 1 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Un pasaje que también nos habla de la obra de Cristo, de la sabiduría en nosotros, lo encontramos también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde la palabra del Señor dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Hermanos, por medio de esta sabiduría que la Escritura nos está hablando en nuestro pasaje, los creyentes somos capaces de recibir todas las verdades espirituales del Evangelio. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que esta sabiduría nos enseña. Nos vuelve capaces de primeramente comprender esta sabiduría que había permanecido en un misterio, ocultada por los siglos. Y no solamente nos hace posible, nos capacita que podamos entenderla, sino que además a recibirlas, a recibir todas las verdades del Evangelio para que nuestras almas sean guardadas hasta el fin. Eso es algo que Dios hace en nuestras almas cuando nos salva. Es algo que nosotros lo podemos encontrar también en el orden de la salvación. Esta sabiduría para salvación no podría ser alcanzada por ningún esfuerzo humano más que por la gracia del Señor. El Señor se revela a la persona. El Señor le da sabiduría al pecador. El Señor le abre los ojos para que pueda ver el Evangelio de Cristo, para que vea a Cristo mismo en la cruz, sufriendo por los pecados de los pecadores. Esa sabiduría es la que alumbra nuestro entendimiento para que podamos caminar nosotros en la dirección espiritual correcta. En nuestro contexto podemos observar que las Escrituras se refieren a la sabiduría por la cual las verdades del Evangelio son aplicadas al alma de los creyentes, al alma de cada uno de nosotros. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que aplica todas esas verdades a nuestras almas, a nuestras vidas. Y esta conclusión, hermanos, se desprende del mismo concepto o del mismo contexto de nuestro versículo, que nos dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Nos dio a conocer
el misterio de su voluntad, del Evangelio, como nosotros sabemos que estaba en sombras, estaba oculto. Un pasaje concordante nosotros lo encontramos en otra epístola del apóstol Pablo. Si abrimos la escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y vamos a encontrar ahí una similitud cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo en la misma forma como es que Pablo le habla a los efesios. Y esto tiene que llamarnos a nosotros a la atención, tiene que llamarnos a estar alertas, porque es que Dios está repitiendo tanto a la iglesia de los efesios y a la iglesia de los colosenses estas mismas verdades de la gracia de Dios. Colosenses 1, del 9 al 10, dice la palabra del Señor: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, este pasaje es paralelo al pasaje que nosotros hemos leído en Efesios. Es paralelo a este versículo 8 y a este versículo 9 del contexto que nosotros hemos leído esta mañana. La diferencia está en que a los colosenses Pablo como que les desmenuza más el mensaje. Y nosotros podemos utilizarlo también, comparándolo con nuestra carta a los Efesios, para que también podamos nosotros comprender esta gracia de la que nosotros estamos hablando. Esta gracia que Cristo nos concede en el momento de nuestra conversión. ¿Y cómo se llaman esas gracias? Sabiduría y discernimiento. Sabiduría y prudencia. Sabiduría e inteligencia. Y observemos cómo es que el Señor nos habla en Colosenses. Aquí también habla de toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y cuál es el resultado de la sabiduría por la cual las verdades del Evangelio son aplicadas al alma del creyente? ¿Cuáles son? ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos regala sabiduría cuando nos salva? Y nos regala también inteligencia, prudencia, discernimiento. ¿Por qué lo hace el Señor? Este pasaje de Colosenses nos trae una respuesta que marca la diferencia entre una persona que ha hecho una profesión vacía de fe de un cristiano verdadero. Para que andemos como es digno del Señor, dice la Escritura, agradándole en todo. Esa es la primera razón que nosotros vemos en la palabra del Señor. Él nos concede sabiduría, ¿para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Nos concede discernimiento para que andemos como es digno del Señor. Para dar fruto en toda buena obra. Nos concede esa sabiduría para crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de Dios, de darnos las gracias que nosotros estamos hablando en esta mañana. En nuestro versículo, hermanos, nosotros notamos dos cosas que las riquezas de la gracia de Dios han hecho abundar en nosotros. Y yo voy a citar aquí de varias traducciones. Por ejemplo, la versión Biblia del Día dice que Dios nos ha dado dos gracias: sabiduría y entendimiento. La versión Castellán y la versión Reina Valera 60 dice que Dios nos ha concedido sabiduría e inteligencia. La versión Oso dice sabiduría y prudencia. Y la versión de la Biblia de las Américas, sabiduría y discernimiento. Y como ya dijimos nosotros, hermanos, en nuestro comentario del pasaje de la epístola a los Colosenses, esta vez vamos a precisar estas dos gracias que Dios nos ha concedido. Ahora fíjense, hermanos, si la sabiduría nos hace creer las verdades del Evangelio de la salvación, y esa sabiduría nos hace recibir todas esas doctrinas relacionadas con el Evangelio de Cristo, entonces
La prudencia nos enseña las cosas que debemos de practicar en nuestra vida cristiana, que son dos: santidad de corazón y santidad de vida. Esa palabra prudencia, como la ha traducido la versión Oso, a mí me parece que es más exacta que las traducciones otras que yo he leído hace un momento. Prudencia es lo que nosotros podemos llamar a esa gracia. Y lo que nosotros queremos decir y enseñar por medio de este pasaje que hemos leído es que Dios nunca separa el conocimiento de las gloriosas doctrinas del Evangelio de la vida práctica que debemos tener de ellas. Nunca, hermanos. Nosotros hemos leído este pasaje, hemos leído a Colosenses y vemos que el conocimiento y la obediencia son los dos lados de una misma moneda. ¿Qué diríamos nosotros si tuviéramos una moneda de 5 soles en nuestras manos, donde solamente un lado está marcado y el otro lado está en blanco? ¿Qué diríamos nosotros? Que es una moneda falsa, es una moneda mentirosa. Así también una persona que dice que ha recibido la sabiduría de Dios y tiene conocimiento de Dios, pero que no vemos que ese conocimiento y esa sabiduría se lleve en una vida práctica, tenemos que decir bajo la autoridad de las Escrituras que es un cristiano falso. Es un hombre que ha hecho una profesión vacía de fe. Es una mujer que en realidad está poniendo su confianza en el conocimiento, mas ese conocimiento no se le ve en su propia vida. La palabra griega, hermanos, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de esta última palabra, porque sabiduría quizás es más fácil entenderla, pero esa palabra que ha sido traducida al español como inteligencia, como prudencia o como discernimiento, es la palabra griega phronesis, cuyo significado, según el diccionario Word Study, es el siguiente. Significa prudencia, significa buen juicio, significa sabiduría. Y este diccionario dice que es la capacidad de gobernar la vida propia con sabiduría. Es increíble lo que una sola palabra puede significar. Gobernar la vida propia con sabiduría. Por eso es que nosotros estamos hablando de esta forma como estamos diciéndolo en esta mañana. No solamente es sabiduría, no solamente el Señor nos da la sabiduría para reconocer las verdades del Evangelio, sino que también nos da el discernimiento y nos da la prudencia para que esas verdades gobiernen nuestras vidas. Es decir, no solamente somos cristianos con una cabezota muy grande, llena de conocimientos teológicos, sino que nuestro corazón es más grande posiblemente. Y es un corazón que está lleno de afectos para Dios. Y esos afectos nos impulsan y nos mueven a una obediencia activa de la palabra que nosotros hemos aprendido. Esta palabra, como nosotros vemos, significa acción de vida con prudencia y buen juicio. Acción de vida con prudencia y buen juicio. Hermanos, estas gracias que nosotros estamos viendo aquí se manifiesta en la vida de un creyente genuino cuando la sabiduría y las verdades espirituales en las que debemos creer afectan nuestros corazones con la bondad divina que ellas mismas poseen. Afectan nuestro corazón, tocan nuestros sentimientos, nos conmueven, nos impactan. No solamente un impacto intelectual, un impacto sentimental, amando más a Dios, entendiendo la cruz de una manera diferente, no intelectual como yo les digo, sino, hermanos, movidos en nuestro corazón al saber la razón y el sufrimiento de Cristo en esa cruz. A veces nosotros quizás nos hemos visto tentados muchas veces a solamente discutir en materias teológicas, y lo hacemos con personas que ni siquiera tienen buen testimonio de vida. Y a veces observamos nosotros a dos personas
que desechan la obediencia a la palabra de Dios. Discutir, debatir, cruzar ideas acerca de aspectos teológicos. Yo cuando veo estas cosas, a mí me hacen recordar cuando dos carneros se pelean. Uno corre de un lado, el otro corre para otro lado, llegan al centro y ¿dónde se golpean? En las cabezas. Es un golpe de cabezas nada más, es un golpe vacío. El cristiano no es así, hermanos. El cristiano está afectado por esa doctrina que el Señor en su misericordia, en su gracia, le revela por medio de su palabra escrita. La sabiduría hace que nosotros podamos ver la excelencia de los mandamientos de Dios, mientras que la prudencia y el discernimiento nos mueven a escogerlas y a practicarlas en nuestro caminar diario. ¿Se da cuenta usted cómo Dios en su sabiduría une estas dos cosas, como yo les digo, como los lados de una misma moneda? Sabiduría y prudencia, sabiduría e inteligencia. Puede ser de que cuando nosotros leamos Reina Valera 60, como vivimos en el siglo XXI, decimos, oh, aquí está hablando de inteligencia. Hermanos, es más allá de una inteligencia, es una vida práctica. De allí que la conversión no solamente significa un cambio de pensamiento con relación a la persona de Cristo, sino que principalmente la conversión afecta al redimido desde lo más profundo de su ser. Su corazón es compungido, como dice Hechos 2. Es dolido, es afectado. El corazón es maravillado por todo lo que ve que Dios ha hecho por él, aún desde antes de la fundación del mundo. Y esa visión que tiene de Dios, de la obra de Dios, no lo hace permanecer inmóvil, sino que lo mueve. Así como el vapor de un ferrocarril hace que se muevan esas ruedas. Por eso es que la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que escucha la voz de Dios mueve sus pies y mueve en la dirección de la santificación. Sigue a Cristo, no permanece inmóvil, sino que camina en la santificación, camina en la pureza, camina en el agradándole a su Dios. Un cristiano que posea conocimiento intelectual de las doctrinas del Evangelio y de la causa de Cristo, sin un cambio sustancial en su propia vida, no es más que los demonios, quienes también conocen las doctrinas, pero no pueden cambiar su condición depravada. ¿Quiénes de aquí no sabemos que los demonios son grandes teólogos? Conocen todos los secretos de Dios, conocen al Dios Trino, conocen Cristo es 100% hombre, Cristo es 100% Dios, ellos lo saben. Pero ¿y en qué les afecta eso? ¿En qué les ayuda eso? ¿Acaso ellos no conocen la escatología? ¿Acaso ellos no conocen doctrinas tan profundas como la de la salvación? Por supuesto que la conocen. ¿Acaso ellos no saben que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente? Por supuesto que lo saben, pero ¿de qué le ayuda a ellos eso? ¿De qué les ayuda a ellos esa inteligencia? ¿De qué les ayuda a ellos esa sabiduría demoníaca? De nada, en nada. Nosotros podríamos poner esta realidad espiritual por medio de una pregunta. ¿De qué sirve conocer aquello que es lo mejor para nosotros si no podemos escogerlo como un estilo de vida? ¿De qué sirve que nosotros sepamos, oh, esto es bueno para mi alma, pero estamos atados y no podemos disfrutarlo, no podemos obedecerlo, no podemos movernos para tenerlo, para apropiarnos? ¿De qué sirve? De nada. De nada sirve ese conocimiento. Mas ahora, en que nosotros nos movemos en un cristianismo que admira mucho la doctrina y el conocimiento, sin importar el testimonio del teólogo. Y eso es terrible, hermanos, en nuestros días. No importa si el teólogo es antinomiano, no importa si el teólogo es ecuménico, no importa si el teólogo
es inclinado a la mundanalidad. No importa si el teólogo es liberal, nosotros adoramos más lo que es el conocimiento, la sabiduría, y la desligamos lamentablemente de esta parte que la Escritura nos enseña, de esta parte que la palabra de Dios nos indica, que es la prudencia, la inteligencia, el discernimiento, la vida práctica de ese conocimiento que tenemos. Lo que importa a muchos en esta generación es el conocimiento intelectual y nada más. ¿Acaso el conocimiento salva? ¿No dice la Escritura que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21? ¿Dónde está esa salvación en algunos ortodoxos? ¿Dónde podemos ver en ellos que fueron salvados de sus pecados en la vida práctica? Más allá de las palabras teológicas bien acomodadas que pueden decirnos. ¿Qué hacemos escuchando nosotros a tales personas? Que dicen pero no hacen, como dice la palabra del Señor. Que enseñan pero que no se enseñan a ellos mismos. La palabra del Señor hoy día nos enseña a nosotros que tanto la sabiduría como la vida práctica deben de ir acompañadas en la vida de un creyente verdadero. George Whitefield dijo de esta forma: es una verdad indudable de que toda doctrina que viene de Dios conduce a Dios, y lo que no tiende a promover la santidad no es de Dios. Thomas Watson también advirtió lo siguiente con relación al conocimiento doctrinal solitario: mucho del conocimiento de los hombres es una antorcha que conduce al infierno. Tú que tienes conocimiento de la voluntad de Dios, pero que no la haces, ¿en qué te diferencias del demonio que se transforma en un ángel de luz? Son palabras para meditar. Nosotros que tenemos el conocimiento intelectual, el conocimiento doctrinal, pero que no lo aplicamos a nuestra vida, ¿en qué nos hace diferente a los demonios, como ya dijimos? ¿O será que más bien somos ángeles de luz? Yo estaba hablando acerca de Balaam. El profeta Balaam, ¿se acuerdan? Es conocido por la mula que le habló, la asna que le habló. Dice la Escritura de él que era caído, pero con los ojos abiertos. Caído con los ojos abiertos. Era una persona que escuchaba la revelación de Dios, escuchaba la palabra de Dios, sabía la voluntad de Dios, pero estaba caído. Y a pesar de tener él esa gracia en su vida, nunca pudo llegar a ser obediente de esa voluntad que Dios le daba. Su corazón estaba inclinado al mal. Su mente tenía revelación, pero su corazón estaba muerto. Hermanos, el conocimiento doctrinal estéril conduce al infierno. Así se llama nuestra meditación hoy día. El conocimiento intelectual estéril conduce al infierno. El concepto que tenemos en nuestros días acerca de la sabiduría es una relación que se hace al mero conocimiento de ciertas verdades del Evangelio. Pero la verdadera sabiduría, la verdadera, la que es concedida por Dios para los creyentes en el momento de su conversión, es la que no solamente conoce y escoge lo mejor para su propia vida espiritual y para la gloria de Dios, sino que la hace formar parte inseparable de su propia vida. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es. Pablo, el apóstol de Jesucristo, lo escribe de una manera indubitable en estas palabras, en Filipenses. Si me acompaña ahí a Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice la Escritura de una manera muy parecida a nuestro pasaje de esta mañana: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Wow, hermanos.
Parece que yo he estado hablando más de 30 minutos y aquí el apóstol lo pone solamente en una línea. Y esto pido en oración. Y ciertamente que esta oración ha sido respondida, hermanos. Esta oración que nosotros hacemos y debemos hacer también, ciertamente Dios lo responde, porque Dios se agrada cuando le piden sabiduría. Así dice la Escritura. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, como dice esta versión. ¿Y para qué? ¿Para qué abundar en conocimiento verdadero y en conocimiento verdadero y en discernimiento? ¿Para qué? ¿Para qué escoger lo mejor? Como dice la Escritura. ¿Cuál es la finalidad? Obtener un doctorado en teología. Para eso yo voy a escoger lo mejor. Voy a abundar en conocimiento, en discernimiento, para tener mi doctorado en teología. O con el objetivo de ganarle los debates a los arminianos. Para eso yo voy a aumentar mi conocimiento. O con el propósito de ser visto como el intelectual dentro de esta congregación. O con la intención de ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es la intención que Dios nos concede esa gracia? Es la última parte, hermanos. Para que nosotros seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios nos concede sabiduría y conocimiento y discernimiento verdadero. Para que seamos santos, para que seamos puros, para que seamos irreprensibles. Una persona que dice que tiene la sabiduría de Dios, pero que no es puro, que no es irreprensible, tenemos que predicarle el Evangelio. Tenemos que hablarle de estos pasajes que la Escritura nos está enseñando en esta mañana. ¿Por qué? Porque el conocimiento doctrinal estéril conduce al infierno. Cuando la sabiduría y la prudencia llegan a un pecador por la gracia de Dios, éste reconoce el beneficio de la ley perfecta de Dios y toma para él esta sabiduría eterna y santa y no la abandona por nada en esta vida, sino que vive con ella, vive por ella y vive en ella. Así es como dice la Escritura. Y este hombre que ha recibido estos dones, estos regalos, estas gracias, este hombre o esta mujer es la semilla que dice la Escritura que cae en buena tierra y trae fruto al 30, al 60 y al 100%. Este hombre, esta persona, es aquella que fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviera en ellas. Esta persona es el que ha sido redimido de toda iniquidad y purificado para posesión de Cristo y es celoso de buenas obras. Esta es esa persona. Este es el hombre, esta es la mujer de quien la Escritura está hablando en esta mañana. La sabiduría hace que el redimido vea la excelencia de las verdades espirituales del Evangelio. Hace que las escoja, hace que las abrace y hace que nunca se separe de ellas. Nunca. No es que mi santidad es mayor cuando recién somos convertidos y con el paso del tiempo nos vamos enfriando. Muchas personas creemos eso. Comienzo bien santo y después me voy enfriando. Y otra vez comienzo a abrirle la puerta ahí, la ventanita para que el mundo, no, lo que yo pensé que había dejado atrás, que fue mentira, porque como la mujer de Lot, volteo atrás para ver el mundo que yo había dejado. Y le vuelvo a abrir la puerta y me olvido de la santidad y me vuelvo un poco antinomiano y comienzo a abandonar lo que comencé bien. Y comienzo a objetar la palabra del Señor y comienzo a ponerle límites a mi santificación, comienzo a ponerle límites a mi consagración a Dios, comienzo a ponerle límites a la obediencia que debo de tener a Cristo. No, hermano, eso no es un enfriamiento. Eso no es un enfriamiento, en absoluto. Claro que no es así. Eso no existe en la palabra, no está en la Biblia. Es
todo lo contrario. Con el paso del tiempo, Dios nos va haciendo más santos por medio de su verdad. Su palabra es verdad. Cuanto más tiempo estamos en el cristianismo, nuestra santificación debe afianzarse más. Nuestra congregación debe avanzar más sin ningún límite. Nuestro amor a Dios y a su ley debe de aumentar en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios al momento de salvarnos, y lo hemos leído aquí, de que nosotros seamos puros e irreprensibles. Y la obra del Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos va haciendo parecer a Cristo cada día más y cada día más y cada día más. No existe tal cuestión como el enfriamiento. No existe con nada de eso. Lo que pasa es que quizás si revisamos la parábola del sembrador, podemos quizás reconocer ahí a una persona que recibe con gozo la palabra del Señor, pero después nos damos cuenta que ese gozo era pasajero, esa consagración era una mentira, esa profesión de fe era una ilusión del diablo, y simplemente esa persona nunca recibió la gracia de Cristo. El conocimiento doctrinal estéril conduce al infierno. La sabiduría concedida por gracia al pecador lo habilita para hacer lo que tiene que hacer como cristiano. Caminar en santidad, en obediencia a la ley de Dios, según la voluntad de Dios. Y la Biblia dice claramente esto en un solo versículo, hermanos. En el Salmo 111, versículo 10, es un versículo que se parece mucho al Proverbio 1:7. Comienza igual. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Acá ahora nosotros vemos que buen entendimiento, acá comienza hablando de la sabiduría, pero ahora nos dice que el buen entendimiento, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene buen entendimiento de esa sabiduría? ¿Quién lo tiene? Todos los que practican sus mandamientos. Y el que no practica sus mandamientos, ¿qué entendimiento tiene? Un entendimiento malo, un entendimiento intelectual, un entendimiento que es del aire. No es un entendimiento verdadero, no es un entendimiento genuino. No tiene temor de Dios, y no tiene temor de Dios porque la sabiduría no ha sido revelada a él. Nosotros vemos también ahora en este versículo cómo es que el Señor une nuevamente la sabiduría con la prudencia, el conocimiento con el caminar. Podemos ver también en nuestro contexto de la carta a los Efesios cuál es el verdadero propósito de la salvación. Es hacernos sabios y prudentes en aquello que es justo, para que seamos nosotros justos y santos. Así lo dice en Efesios 1:4. Ahí dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y es interesante porque la elección la relaciona ¿con qué? Con la santidad. ¿Y la santidad qué es? Un estilo de vida. La santidad nace en lo profundo de un corazón y se expresa en un caminar cristiano recto. El apóstol Pablo parece reiterar esta idea, hermanos, en diferentes de sus epístolas para diferentes iglesias. Pero todas esas reiteraciones que nosotros encontramos en la palabra del Señor son para nosotros, son para nuestra instrucción, son para nuestra edificación. Por ejemplo, Romanos 12:2, dice la Escritura: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjense cómo dice la Escritura. ¿Qué cosa tiene que haber para que nosotros podamos verificar cuál es la voluntad de Dios? Transformación en la mente.
¿Qué cosa tiene que haber en nosotros para que podamos verificar o discernir lo que es bueno? Tiene que haber transformación en la mente. ¿Qué tiene que haber para que nosotros podamos discernir lo que es aceptable y perfecto? Tiene que haber transformación de mente. Tiene que ser así. Si no existe tal transformación en la mente, en el corazón del pecador se podrá verificar intelectualmente la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, pero el pecador no podrá escoger vivir esa voluntad divina en la vida práctica. No podrá hacerlo. Es incapacitado, es un Balaam, alguien que ha recibido la revelación de Dios, caído, pero con los ojos abiertos. Hermanos, hay un cerebro con conocimiento de la voluntad divina, pero tal persona está desprovista de un corazón obediente. Y esa es la síntesis de nuestro pasaje. Un cerebro que conoce la voluntad divina y un corazón que es obediente a esa voluntad que ha sido revelada. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos un corazón obediente. Buscamos nosotros fervientemente obedecer a Dios en sus mandamientos. Porque el Evangelio es obediencia. No puede haber un cristiano que no obedezca. ¿Pero qué tiene que obedecer? Lo que Dios le revela, lo que Dios le hace discernir, lo que Dios le muestra, la verdad del Evangelio, la verdad de las doctrinas del Evangelio. Ahí está, mira, te lo revelo a tu mente, pero también te doy un corazón obediente, dice la palabra de Dios. Así que un cristiano genuino no solamente se va a quedar con la inteligencia doctrinal, sino que el cristiano oye la voz de su Señor y mueve sus patitas, avanza, camina, está allí detrás de su pastor, siguiéndole, oyendo su voz, no permanece inmóvil, se mueve en la santidad, se mueve en la pureza, obedece. Eso es. Hermanos, el conocimiento doctrinal estéril conduce al infierno. Conduce al infierno. Nosotros debemos tener cuidado de nuestras almas, dice la Escritura. Recordando que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo, hermanos? Nosotros debemos efectivamente buscar la sabiduría. Esa es la oración del apóstol. Que abunde sabiduría en nosotros, que abunde conocimiento, discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuánto de lo que nosotros conocemos obedecemos? O quizás somos selectivos. Ser selectivo significa que tengo un corazón que es 50% obediente y es 50% desobediente. ¿Ustedes creen que un corazón así puede entrar al reino de los cielos? Póngase a pensar. Cuando nosotros somos selectivos y decimos no o sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero maquillar aquí la palabra del Señor de tal manera que no me cause ningún problema a mi rutina diaria, o de tal forma que no choque con aquello que le gusta a mi carne. No, hermanos, nuestro corazón nos puede engañar. Inteligencia espiritual, conocimiento espiritual, sabiduría espiritual y obediencia de vida. Eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana por medio de su palabra, y yo les ruego al Señor que nosotros también podamos examinarnos, conocernos y ver si es que realmente están acuñados esos dos lados, la sabiduría y la obediencia. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor, Padre bueno, por toda esta sabiduría que tú tienes en tu palabra, Señor. Qué grande eres, que nos demuestras por medio de ella, Señor, las verdades que caracterizan a un verdadero cristiano, de alguien que ha sido redimido. Señor, ayúdanos a nosotros a examinarnos primeramente nosotros mismos, ver qué es lo que estamos aprendiendo, cuánto de lo que tú nos has revelado, Señor, estamos poniendo en práctica en nuestras vidas, cuánto obedecemos, si somos desobedientes, si somos obedientes parciales también, Señor. Oh, te ruego que tú nos ayudes. También, Señor, ayúdanos a discernir
a discernir a las personas quienes nos enseñan cómo es su conocimiento y cómo es su vida. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito seas tú, que sea, Señor, no solamente escuchada, sino que la pongamos por obra. Te damos las gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.